Sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Feliz y agradecida de Dios de volver a encontrarnos con todos ustedes, comunidad educativa, para nosotros ser cómplices del desarrollo y el proceso que el sistema educativo dominicano está llevando para la calidad de la educación. Este espacio que es producido por la Unidad Docente de EduMás, plataforma educativa y cultural del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Hoy con un tema espectacular, sobre todo honrando el trabajo, la entrega, sobre todo el amor de un ser que siempre acompaña el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera integral, el orientador. Por eso nosotros nos vamos a conocer nuestro glosario en voz de Felicia de Olio. Orientador escolar. Un orientador escolar es esa persona que brinda un servicio técnico, personal y sistemático a los estudiantes del centro educativo, colegio o instituto en el que se encuentre, con el fin de ayudarlos a conocerse a sí mismos, sus posibilidades, sus limitaciones, sus gustos académicos, la profesión futura que quiere ejercer o aquella para la que esté realmente cualificado, entre otras. De esta forma, el estudiante estará informado en todo momento, tendrá un conocimiento propio sobre él y su situación educativa y personal y conocerá su entorno para así poder tomar las decisiones adecuadas, alcanzando el máximo desarrollo personal, social y académico, dando lugar a la transición lógica y natural de niño a ciudadano libre y autónomo. Sus funciones claves son orientación académica, orientación personal y emocional, orientación vocacional y profesional, intervención y prevención y apoyo a la comunidad educativa. Gracias Felicia de Olio por traernos en este glosario el rol del orientador escolar, ese ser que guía y acompaña todo el proceso de manera integral de desarrollo, de enseñanza-aprendizaje. Y para hacer honor, nosotros, con nuestro psicólogo de cabecera, nos está acompañando en este programa especial por el Día del Orientador Escolar, José Manuel Herrera, con nosotros. Bienvenido, José Manuel. Gracias, Surmi, gracias. Más que bienvenido aquí en el piso con ustedes. Y esa frase del Elvis, el psicólogo de cabecera, nada. Bueno, pues sí. José Manuel Herrera es quien nos acompaña siempre y también nos guía en el proceso del trabajo que hacemos en esta plataforma EduMás. Y cómo no, si también pues José Manuel es el que ve siempre lo positivo de todas las cosas. Qué bueno tenerte con nosotros. Pero nosotros queremos conocer un poquito, José Manuel, ¿cómo fue tu rol cuando estuviste en los centros educativos como orientador escolar? Mira, cuando recuerdo mi función en la escuela, antes de venir aquí a Radio Educativa, lo recuerdo como una función, ¿qué te digo?, en la cual me veían como un apoyador. Casi siempre los profesores, compañeros nuestros, nos veían nuestro rol como un apoyador de los estudiantes. Y es que los estudiantes siempre iban a la oficina, siempre en búsqueda de respuesta. Y como su nombre indica, orientador, nos encargamos de orientar, acompañar, de guiar al estudiante. Pero no solamente al estudiante, a toda la comunidad educativa, dícese a los demás actores como el personal de apoyo, administrativos y demás. Y cuando me veo así hacia atrás, siempre me veo al lado de la directora y con el equipo de gestión, participando de cada una de las actividades, especialmente a lo que yo considero las actividades más chulas, y creo que la función mucho más especial en una comunidad educativa es la del orientador, porque iniciamos desde lo que es la semana de ambientación en el año escolar, y con cada una de las actividades de concientización comunitaria, con las familias y demás.
¿Cuál es la actividad que más te marca de todas esas actividades que prepara el Departamento de Orientación Escolar? Mira, no sé si por mi experiencia de pastoral juvenil, pero la que más recuerdo y me marca es la elección de los consejos de curso. Yo disfrutaba esa actividad, porque ahí se vivía lo que era cual si fuera una elección misma de un presidente de la República Dominicana, donde los muchachos se enmarcaban cada uno haciendo ese tipo de campaña con planchas. Algunos hasta hacían ofertas a los votantes con paletas y demás. Pero disfrutaba mucho esta actividad porque teníamos que hacer urnas, concienciar a los estudiantes sobre la responsabilidad y el compromiso. Y lo que más me encanta, Zulmi, es que no siempre ganaba el más aplicado, el más inteligente. Ganaba ese estudiante que era carismático, ese estudiante que le decían el jodón, el inquieto, pero porque era popular y carismático. Y luego al asumir dicho cargo, entonces adquiría ese compromiso que le daba el cargo. Tú sabes que tú dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención, es la palabra apoyador. Bueno, vamos a decir, un apoyo. Pero nosotros los dominicanos decimos apoyador a las personas que apoyan cosas que no vienen al caso. Lo del apoyador es porque siempre buscábamos mediar en las situaciones en las que el estudiante se veía en conflicto y en apuros, ya sea con una asignatura, con una calificación, que estaba caliente, como dicen ellos, con un profesor tal. Entonces iban a la oficina de orientación buscando ese respaldo nuestro, y más cuando venía la noticia de, ay, mandá a buscar a mi papá y mamá que me van a botar de la escuela. Entonces uno le buscaba la vuelta y la manera para que el muchacho, el estudiante, recibiera esa segunda oportunidad, para que el profesor pudiera pasar por alto. Entonces usted siempre está de apoyador, está bien, pero la próxima vez, entonces en esa tesitura uno se sentía satisfecho porque recibían la oportunidad gracias a la mediación nuestra. ¿Cuál fue tu mayor reto mientras estuviste en aula? El mayor reto, wow, qué pregunta. Mientras estuve en aula, así de retador, creo que era el mantener la mayor cantidad de estudiantes, que la matriculación pudiese, como dirían por ahí, que pudiesen llegar al siguiente grado, el que dejaran la menor cantidad de asignaturas posibles, el que se vieran en menos conflictos posibles. Y lo que más me costaba era lograr que los papás fueran a la escuela. Y en una ocasión me vi la necesidad de hacer cosas fuera de lugar, como el secuestrar mochilas de estudiantes. Ojalá que el ministro no me tenga en cuenta. Pero sí me quedaba con las mochilas de algunos estudiantes hasta que apareciera el papá, porque entonces habían padres que no se presentaban en la escuela. Y cuando entonces me quedaba con la mochila de ellos, entonces ahí venían los papás con los puños puestos. ¿Y dónde está el orientador? Y, qué bueno usted vino. Y entonces ese era uno de los retos, lograr que los papás estuvieran presentes en la escuela. Una anécdota que recuerdes, que te haya retado también en la parte profesional como orientador. Hubo una ocasión de un estudiante en la cual, tú sabes que por un asunto de ética debemos guardar lo que son nombres de los estudiantes, pero hubo una situación en la que tuvimos que trasladarnos a la casa del estudiante, que es parte del trabajo nuestro, y tuvimos que trasladarlo porque el estudiante tenía ciertos signos de violencia. Y logramos llegar a la casa del estudiante y dimos parte a la autoridad de CONANI, y el estudiante fue retirado de la madre y entregado al papá. Eso fue una anécdota que recuerdo, fue algo muy difícil por el tipo de violencia que vivió el estudiante,
en la cual tuvimos también que involucrar a la comunidad y también con el equipo de gestión. Bueno, y vemos que estas son las cosas que vive un orientador escolar, porque tiene que lidiar con emociones, tiene que lidiar con situaciones que se presentan dentro del contexto, y esto es lo que también nuestro sistema educativo, desde el currículo, ve esa necesidad, ese contexto que también es parte del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y así como José Manuel, sé que hay muchos orientadores escolares que han tenido que enfrentarse a muchas situaciones solamente por proteger y salvaguardar la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran en nuestro sistema educativo. De verdad. Sí, quiero contarte otra, quizá no tan traumática, y fue que luego de mi salida del centro y venir aquí a Radio Educativa, había estudiantes que todavía me buscaban y me llamaban, y había una promoción en la cual no podía lanzar su promoción. La directora se lo había prohibido y me llamaron para mediar, y tuve que salir aquí de la emisora, ir al centro educativo y con mi mediación, pero con mis condiciones, entonces la promoción se pudo dar, porque había muchas cosas que estaban un poquito fuera de lugar. Qué bueno, José Manuel ahora tiene un rol desde esta plataforma y bajo la línea de su orientación escolar. Y háblanos de un proyecto muy bonito que tú también produces y también conduces aquí en esta plataforma. Oh, sí. Sí, desde mi entrada aquí en Radio Educativa tenemos 3 años produciendo un programa dirigido a los padres a las 8 de la mañana por la 95.3, que es el dial oficial de nuestra emisora, y es lo que los padres deben saber. Ahí junto a Dalina Ausetti y Yuderki Vargas hablamos sobre alternativas para lo que es la crianza positiva, porque cuando se es papá y mamá no nos dan un manual para saber qué hacer, y ahí tratamos de hacer un trabajo bonito para todos los padres. Bueno, agradecerte, José Manuel Herrera, por estar aquí ya, no como nuestro corresponsal de Mirada Educativa, sino hablándonos desde tu rol y el trabajo que has realizado y que sigues realizando desde esta plataforma educativa. Felicitarte por el Día del Orientador Escolar, y contigo también felicitar a todos los orientadores escolares que sé que como tú, pues plantan esa semilla de la integralidad del desarrollo del país a través de nuestros estudiantes. Nosotros nos vamos a una breve pausa y continuamos con más de Mirada Educativa. Gracias por continuar con nosotros en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Nosotros en Mirada Educativa exaltando la labor del orientador escolar hoy en su día, de manera muy especial. Yo recuerdo a mi orientadora escolar, yo sabía pasarme horas y horas conversando con ella, sobre todo en un proceso difícil que pasé en mi familia, un divorcio. Para un niño no es fácil sobrellevar este tipo de acontecimiento en el hogar porque le afecta en la parte emocional, en la parte cognitiva, y qué bueno que existe este personaje en los centros educativos para acompañar, guiar y, bueno, ser parte de este proceso. Y nosotros aquí también en Mirada Educativa seguimos conversando con otros orientadores, psicólogos. No se sabe qué más otras labores han hecho en su vida pasada, pero se han quedado enganchados en la parte de la orientación. Está con nosotros Alexis Rodríguez. Él pertenece al Departamento de Orientación de la Universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima. Bienvenido a Mirada Educativa. Gracias. Bueno, qué bueno que está con nosotros Alexis Rodríguez. Y háblenos un poquito de cómo llegó usted a estar en esta labor de orientador escolar. Yo creo que yo soy orientador de vocación, que no tuvo quizás el valor o el conocimiento para hacer la elección directa de la carrera de orientación. Yo soy psicólogo, trabajo, como tú dices, en el Departamento de Orientación de Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, tengo todo un recorrido en instituciones educativas
Y esto nació desde mis inicios, siendo muy jovencito y entrando a la universidad. Yo entré desde que salí de bachillerato a trabajar en una biblioteca, la Biblioteca Santiago Miller, de la Escuela La Salle, del barrio Simón Bolívar. Y en ese momento yo estaba haciendo discernimiento vocacional, pensando que tal vez la vocación de hermano de La Salle podría ser para mí. Y en medio de ese proceso, siendo bibliotecario, auxiliar de bibliotecas, me autoapliqué un test. O sea que yo comencé siendo orientador de mí mismo. Mi orientadora del Politécnico Nuestra Señora del Carmen era muy buena. Recuerdo que se llama Francisca, no recuerdo su apellido. Hizo el proceso de orientación vocacional que se hace con esa cantidad ingente de estudiantes, que no es nada fácil. Pero yo, me dio esa amplitud que a veces se le da a algunos estudiantes, como de tú puedes estudiar cualquier cosa. Yo me autoapliqué ese test y me dio psicología. Y entonces estudié psicología en la UNFU, becado. Y ahí hice labor de bibliotecario, de profesor de formación integral humana y religiosa, y un poquito de orientación informal con algunos estudiantes que requerían cierto apoyo. Entonces desde ahí, desde mis inicios, se marca como esa especie de vocación por la orientación. Y he trabajado a lo largo de mi vida en diferentes centros educativos. Y ahora tengo casi 17 años en Pucamaima, en el departamento de orientación. Yo leí por ahí que él salió del bachillerato en contabilidad, de contabilidad a bibliotecario. ¿Cómo se da todo este proceso de bibliotecario después que se aplica a un test, quiere ser psicólogo, pero su vocación es de orientador? ¿Por qué? El bachillerato era comercial y tú podías hacer o secretariado o contaduría, y yo hice contaduría. Realmente la contabilidad no es para mí, pero era lo único que yo conocía. Cuando me preguntaban qué tú vas a estudiar, yo pensaba contabilidad porque era lo que conocía. Pero no es para mí realmente la contabilidad. Me gustan las finanzas, me gusta entender el mundo de las finanzas, pero no llevar una contabilidad. Y la biblioteca fue un voluntariado. Originalmente fue un voluntariado. Todos mis hermanos estudiaban en La Salle, yo en el Politécnico, en el barrio Simón Bolívar. Y yo quise también transferirme a La Salle en un momento, pero en el bachillerato comercial se daba biología en segundo de bachillerato, y en el bachillerato tradicional era en primero. Entonces si yo me transfería me iba debiendo una asignatura y me quedé ahí, y qué bueno que me quedé ahí porque también fue un bachillerato de 3 años, también tenía beneficios, pero entré como voluntario a la biblioteca. Nos dieron un taller de bibliotecología y procesábamos los libros. Era una muy buena biblioteca con una muy buena hemeroteca también, y ahí fue que encontré ese libro en el que me pude autoaplicar ese test. ¿Se puede un psicólogo, un orientador autoaplicar test, o es bueno y conveniente que otra persona lo haga? Yo era muy jovencito, eso fue un invento. Eso fue un invento, yo era muy jovencito, pero resultó que me dio psicología y me gustaba el mundo de la psicología, el mundo del servicio, el mundo de apoyar a otras personas. El conocimiento me llamaba la atención, siempre me ha llamado la atención el conocimiento del comportamiento humano y todo lo que implica la psicología. El primer libro que yo leí parecido a algo relacionado a la psicología, porque no era psicología, más bien se puede enmarcar dentro de esta categoría de autoayuda, que es un término un poco, digamos que mal utilizado tal vez, porque no es tan auto la ayuda, pero sí. Fue Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Me lo regaló mi mamá teniendo yo 12 años y lo leí, lo devoré en una mañana. Y a partir de ahí como que se instaló en mí ese deseo de conocer un poco más de la interacción humana, de la psicología de las personas, y se despertó en mí ese interés. Yo soy psicólogo, mi maestría en terapia familiar y de pareja, pero es una combinación de psicología y orientación. Ahí estoy yo en medio, orgulloso de tener ese nombramiento en ese puesto de orientador, porque definitivamente encaja en mí, pero es parte, o sea, es una integración de orientación y psicología, como se llama la mayoría de departamentos de orientación. En nuestro caso se llama solo departamento de orientación, pero se integran ambas cosas, orientación y psicología.
Antes de comenzar el programa, siempre conversamos un poco con nuestros invitados y Alexis me decía, yo soy psicólogo de profesión, pero a mí me encanta la orientación. ¿Por qué? ¿Te encanta más una cosa que la otra, aunque se deriva? ¿Por qué te gusta y lo vives más y hasta sonríes cuando hablas de orientador? Me voy a meter un poco en problema con los psicólogos con tu pregunta. La psicología tiene una dualidad. La psicología es ciencia empírica, y es también profesión. Una profesión es una interdisciplina que dentro de una, digamos, dentro de una población, dentro de una sociedad, tiene unas tareas específicas, las interdisciplinas, las profesiones. Tienen tareas específicas, tienen unos servicios que dar. No se debería hacer ciencia y profesión al mismo tiempo. No se debería. O sea, yo creo que esa dualidad de la psicología ha frenado un poco el desarrollo de la psicología. Es como tú tienes la física como ciencia básica y tienes la ingeniería como ciencia aplicada. Está muy claro. En medicina tú tienes la medicina como interdisciplina, como profesión, y tú tienes la biología y una serie de ciencias que son la base de esa profesión donde se dan esos servicios, que es medicina. Pero la psicología tiene esa dualidad. Entonces, la orientación está mucho más claro como, digamos, como interdisciplina, que toma de la educación, que toma de la psicología, de la sociología y de las demás disciplinas y de su propia, digamos que, tradición como profesión. Entonces tiene ese rol más claro y de alguna manera esa claridad me hace sentir cómodo. No es que no ame la psicología, no es que no la ame, es que es una integración la que hago. Y me siento cómodo con la posición de orientador y con, digamos que, la designación de ser orientador. ¿Qué ha llenado, qué ha recibido Alexis Rodríguez en su rol de orientador en la Pucamaima? ¿Qué recibe cuando tiene que codearse con los estudiantes? Justamente con el invitado anterior, José Manuel, que es mi amigo, nos conocimos en la Fiscalía cuando se fundó el Centro de Intervención Conductual para Hombres. Yo apliqué como terapeuta, hubo unos cambios que se dieron y entonces me salió un nombramiento como subdirector de ese centro en ese momento. Y al mismo tiempo me sale el nombramiento que yo había solicitado en Pucamaima. Y entonces opté por la Pucamaima porque se adaptaba más a mi proyecto de vida y me daba también más flexibilidad para los diferentes proyectos en los que yo me manejaba y los proyectos que quería lanzar. Se adaptaba más a mí. Y entré y me he sentido muy bien en Pucamaima desde los inicios, porque es un trabajo que tiene muchas cosas que me gustan. Tú eres profesor, tú eres docente, tú das el servicio de orientación, tanto la parte individual como la parte grupal. Tú diseñas programas y hay libertad creativa. O sea, una de las cosas que más me gustó es que hay libertad creativa. Para mí la creatividad siempre ha sido como que un pilar en mi vida. Y esa libertad creativa te permite lanzar proyectos, lanzar diferentes actividades, crear eventos. Entonces yo no puedo estar como sentado en el mismo sitio y hacer lo mismo. Entonces esa diversidad de cosas que te da la posición de orientador. Nosotros organizamos, por ejemplo, la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso. Nosotros hacemos un programa de acogido para los estudiantes de nuevo ingreso. Sabes que la orientación atiende ese inicio, ese ingreso de los estudiantes a la universidad, acompaña a lo largo de la carrera y también acompaña y pretende dar herramientas en el egreso de la universidad ya para los estudiantes integrarse a lo laboral, al mundo laboral. Entonces, eso te permite una multiplicidad de posibilidades, una multiplicidad de actividades. Y entonces, en ese rango amplio de posibilidades, me he movido con comodidad, con satisfacción. Nosotros pertenecemos al decanato de estudiantes dentro de la universidad. Y en el decanato de estudiantes siempre ha habido como ese ambiente adecuado para uno desarrollarse profesionalmente, para uno dar. Yo he tenido la suerte de ser director varias veces del departamento, ahora estoy en rol de orientador y entonces me he sentido muy cómodo siempre, dándole el servicio a los estudiantes, acompañándole en su crecimiento. Es lindo, es bonito ver cómo tú recibes al estudiante, así muy jovencito, acabado de salir de bachillerato,
con muchas ilusiones, pero todavía sin muchas herramientas, y entonces darle ese acompañamiento a lo largo de 4 años, 5 años, 4 años y medio, en donde se va formando su mentalidad dentro de la profesión que eligieron, y que egresa un profesional, es una experiencia hermosa. Es una experiencia hermosa. Alexis, muchas veces se da en que nuestros estudiantes universitarios, que ya tienen cierta autonomía, pero que también los padres, muchas veces le exigen que estudien una carrera X, no es la carrera que quiere el estudiante. ¿Qué sucede? ¿Se acercan al departamento de orientación con alguna duda, para requerir algún apoyo? ¿Qué sucede en estos casos? Que se dan mucho. Y de verdad que a veces nosotros los padres queremos que nuestros hijos estudien la profesión que no pudimos tener o la que ya tenemos para que siga el legado. ¿Qué sucede en estos casos? Mira, todo el mundo tiene un potencial propio para desarrollarse tanto como persona como profesional. Y es lamentable que haya padres que quieran imponer eso mismo que tú acabas de decir, o lo que yo como padre no pude ser, o lo que yo entiendo que debe ser tu carrera porque yo te conozco más que nadie, o porque yo sé que te pago la universidad, eso sería peor, o porque yo soy el que dirige tu proyecto de vida. Lo ideal es un acompañamiento, que se le dé un acompañamiento, que los papás apoyen en el proceso a que el hijo descubra cuál es su vocación, la suya, la del estudiante, la del joven, y que le den apoyo, que hagan las recomendaciones del lugar dándole la libertad, toda la libertad posible. Hay un grupo de estudiantes que entra por motivaciones quizás que no son auténticas, quizás por moda, quizás por esa misma presión que tú acabas de decir, quizás por confusión, quizás porque tiraron una moneda para ver si caía cara o cruz, ¿verdad? Pero dentro de la universidad comienzan a haber asignaturas de la carrera, poquito al principio, comienzan a sumergirse en esa amplia cultura general que es una carrera, dentro de un área del saber específica, y se dan cuenta que tal vez eligieron por una motivación no tan auténtica, y entran en duda, a veces tienen dudas, a veces vuelven a algo anterior que de pequeños o de adolescentes querían ser y lo habían dejado en el olvido, o a veces simplemente no saben. Y entonces se acercan al departamento de orientación. Y nosotros, uno de los servicios que damos, nosotros damos el servicio de consejería, de terapia breve, o sea, orientación a nivel personal, en cuestiones psicológicas, emocionales, etcétera. Pero también damos orientación vocacional para esos casos, y también hacemos asesoría académica y un conjunto de proyectos que atienden digamos que el desarrollo integral del estudiante y el futuro desarrollo profesional que está en el desarrollo de su potencial. Ahí le aplicamos pruebas psicométricas de ser necesario, hacemos entrevistas, asignamos tareas, y ellos inician un proceso de autodescubrimiento en el que nosotros acompañamos hasta que ellos toman la decisión y encuentran esa carrera que es para ellos, esa carrera que representa su vocación, esa carrera en el que ellos se pueden desarrollar, porque tú te casas con una carrera, o sea, tú vas a estar laborando quizás más tiempo que el que estás en tu casa. Sí, y entonces tiene que ser algo en lo que tú tengas, digamos que, intereses, en lo que tú tengas aptitudes, que encajen en tu proyecto de vida, y que tenga una serie de características que indiquen que esa carrera es idónea para ti. Nosotros acompañamos en ese proceso, y muchas veces tienen el apoyo de los padres y otras no. Otras veces no lo tienen, y cuando no lo tienen es un gran problema. Bueno, felicitar a Alexis Rodríguez por hacer también su trabajo con esa entrega, con ese cariño, y ver que se le iluminan los ojitos cuando habla de este proceso que haces. Agradecerte estar aquí con nosotros. Él es pertenece al Departamento de Orientación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ustedes manténganse ahí, que seguimos enarbolando el rol del orientador escolar. Estamos de vuelta en Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Bueno, hemos visto un recorrido, hemos visto la participación de un técnico docente que está en nuestra plataforma y que pasó por el aula, y vemos a alguien desde el ámbito ya de la orientación desde una universidad.
pero hay que darle la oportunidad a alguien que ha formado, creo, y puedo decir que al 80% de los psicólogos y orientadores del país. Así que se encuentra con nosotros Doris Frías y le vamos a poner formadora de formadores. Bienvenida a este programa Mirada Educativa. Muchas gracias. Más de 40 años, señores, formando y dándose. Y yo sé que de ella hay muchos pedacitos por ahí y sé que hoy va a ser un orgullo para muchos de sus estudiantes poder verla, escucharla y ver que todavía sigue dándose y donándose. Eso es una persona que acompaña procesos. Y háblenos un poquito de todo ese tiempo, cómo también usted se enamoró de esta parte de la orientación, de la psicología, cómo fue su amor por esta profesión. Sí, bueno, por el tiempo que tengo de graduada en orientación escolar, no era una carrera conocida. Yo llegué por accidente. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo se usaba, o era lo correcto, que para tú pasar del colegio universitario, que es la parte previa a entrar a la carrera tenía que acumular 24 créditos de 30. Yo venía de un bachillerato que se llamaba diversificado, donde había asignaturas que no se cursaban. Y cuando llegué a la universidad con la intención de estudiar medicina, me encuentro que nunca me dieron química. Por tanto, yo no sabía absolutamente nada de química y eso me hizo hacer un semestre más en el colegio universitario con la convicción de que yo no iba a aprender química, porque yo no tenía base. Entonces, bueno, me desesperé cuando vi que no reuní los 24 créditos y fui a orientación. No me convencieron de que estudiara otra carrera que no fuera, yo fui con la intención de estudiar contabilidad, me recomendaron ingeniería. Yo dije, ¿qué? Una gente que no sabe ni sumar. La contabilidad, porque mi papá acababa de morir y yo me vi en la necesidad de trabajar para poder mantenerme en la universidad. Y entonces dije que me voy para contabilidad. En contabilidad, en orientación me dijeron que yo no tenía el perfil y entonces fui a la facultad, al departamento de educación, no había facultad de educación. Y estoy esperando ahí a una persona para preguntarle de las carreras que se ofrecían, porque en humanidades sí yo podía entrar sin los 24 créditos. Entonces me encuentro con doña María Teresa Quiriello, la fundadora de la carrera de orientación en la universidad, y ella está hablando con una persona y la persona le está contando un problema similar al mío. Y yo le digo, mire, yo quiero hablar con usted porque a mí me está pasando algo parecido. Ella no me escuchó y me dijo, no, ¿qué es lo que tú quieres estudiar? Y yo le dije, psicología, porque eso era lo que yo quería, o sociología. Ella me dice, no, pero mira, vamos a hacer algo. Entra a orientación y luego a los 2 o 3 semestres tú te cambias para psicología, hasta que cuando acumules los créditos que te faltan. Y yo entré. Pero ella era una persona muy sagaz, ella nació fuera de tiempo, era una persona que tenía una capacidad de convencer que yo le he visto en pocas personas. Entonces, cuando yo tengo ya mis 24 créditos, que le voy a decir, bueno, me voy para psicología, esa señora me agarró y no me dejó cambiarme de carrera. Entonces, bueno, así me mantuve, porque además conseguí muy buenas compañeras de estudio, éramos un grupo compacto y así avanzamos. Yo soy como de la 3ª generación de orientadores de la UAS. Bendita química y bendita contabilidad que le ha regalado, y yo sé que usted ha impactado muchas vidas en el área de orientación y psicología. Háblenos ya de su carrera, más de 40 años, ya como maestra universitaria en el área de orientación escolar. Cuéntenos
¿Cuál ha sido esa experiencia que ha acumulado? Sí, claro, la carrera yo la terminé en el doble del tiempo, porque era el tiempo aquel de los 12 años, que la universidad pasaba más tiempo cerrada que abierta. Entonces íbamos muy lento en la carrera. Cuando terminé, había concurso. Antes de terminar, yo participé en un concurso porque yo andaba buscando trabajo y cambiaba de trabajo y cambiaba de trabajo, hasta que voy a un concurso como auxiliar de investigación en el departamento de orientación y gané el segundo lugar. Entré como auxiliar, entonces terminé mi carrera. Antes de terminar la carrera, me fui a Bienestar Estudiantil porque me solicitó el director para trabajar como visitadora social. Tuve 3 años en Bienestar Estudiantil, pero yo no había terminado la carrera. Cuando termino la carrera, entonces se produce una vacante de orientador en Barahona, en San Francisco de Macorís. Yo no quería ir a San Francisco, yo me iba para San Francisco de Macorís, pero ¿qué pasa? Que en San Francisco de Macorís había un orientador y en Barahona no había, habrían 2 plazas. Entonces me dijeron, mira, tienes que irte para Barahona o esperar que aparezca una persona para Barahona y después te vas para San Francisco de Macorís. Y yo dije, bueno, no, yo me voy para Barahona. Me fui un semestre a Barahona y luego entonces me fui a San Francisco. En San Francisco entonces se produjo un concurso para ir a dar clase a Mao en orientación, y entonces participé, gané el concurso y me fui a trabajar dando introducción a la orientación en Mao. Y así comencé a entrar en todo en varias asignaturas de orientación, porque después que esto estaba adentro, entonces ya no era un concurso, sino una evaluación. Entonces me evaluaban en otras asignaturas y así fui dando varias asignaturas en Mao, en San Francisco, en Barahona, en Santiago Rodríguez y hasta que me vine para la sede central. Hablemos de la formación de un orientador escolar. ¿Cómo se forma? ¿Qué vive en ese proceso de formación? Mira, creo que cuando escuchaba a Alexis hablar de lo que él admira de la orientación, yo pienso que es porque la formación que se da a un orientador incluye al orientador, no solo la profesión, sino que concomitantemente, paralelamente con la formación profesional, también se va formando la vida del orientador, y todas las asignaturas casi llevan una revisión de vida vinculada a la persona del orientador, y entonces eso hace que cuando el orientador termina no se ve como la persona que está aquí como profesional a ayudar a uno que no tiene las competencias, sino que ha tenido la vivencia de cosas que va a ayudar o apoyar a los otros a canalizar, a enfocarse, etcétera. Entonces eso hace que el orientador tenga una formación más integral, más humana, porque no solamente vive lo que la otra persona ha pasado, sino que despierta en sí mismo las vivencias que va a tratar. ¿Vivencia, alguna vivencia con algún estudiante, o cuando usted se encuentra con estos estudiantes ya en sus áreas de trabajo, ejerciendo pues esta profesión que es muy bella, señores? Es demasiado bello acompañar, guiar y estar de cerca y sentirse, como nos dice la maestra, y ya vemos por qué el orientador escolar. Y vimos con José Manuel por qué ellos sienten en la piel las situaciones que tienen los estudiantes con los que les toca, y las familias con quien les toca trabajar. Y vemos que Doris nos dice, es que ellos también tienen que verse y ser parte de eso de manera integral, no solamente el proceso, sino la persona. Exacto. ¿Alguna anécdota con los estudiantes? La más reciente que tengo me pasó en Nagua hace menos de 2 años. Yo fui a dar un curso y me encontré con una persona que me dijo, usted no se recuerda de mí, pero yo estoy aquí por usted.
Y yo le dije, pero cuéntame, ¿qué pasó? Y me dijo, 2 palabras que usted dijo me permitieron a mí divorciarme, alejarme de una persona que me dañaba, criar a mis hijos sola, enfocarme en una carrera y hacerme profesional. Fue que yo daba clases de sexualidad humana, educación sexual se llama ya en la universidad. Y en una ocasión ella me dice que yo le dije, nadie tiene derecho a aplastarte, ni a hacer de ti lo que la otra persona quiere. Tú eres una persona que tienes las posibilidades de desarrollarte, que necesitas el apoyo de otra persona, cierto, pero no al precio tan alto como que sea aplastándote. Y ella dice que eso le sirvió a ella para ella identificar que la relación que estaba teniendo con su pareja era algo muy dañino para ella y entonces decidió abandonarlo y irse. Claro, esa no es la mejor, el éxito que uno anda buscando en la gente. Lo ideal sería que las cosas funcionaran de otra manera, pero realmente tengo muchas experiencias de mucha gente que me reporta experiencias de esa naturaleza. Por ejemplo, una vez una maestra me dijo, mira, yo estaba dando clase en un curso y le dije a los estudiantes que le enviaran una carta al profesor que más le impactó, que lo selló, que lo marcó, y tengo 3 cartas tuyas y eres la que más obtuviste. Y yo le dije, pero eso es un éxito, dime quiénes son. Pero realmente tengo muchas experiencias así. Pues un mensaje y felicitar también a todos esos orientadores escolares que hoy pertenecen a nuestro sistema educativo dominicano, tanto en la sede, están en los distritos, están en los centros educativos y que pasaron por sus manos. Ahí está la cámara para usted. Bueno, para mí es un honor compartir con esta nueva generación la experiencia de ser orientadora, la vivencia de ser orientadora, ejercer una profesión de orientadora. Realmente creo que la nueva generación es exclusiva porque combina lo moderno con lo que es nuestra experiencia y que tiene verdaderamente un interés muy auténtico. Tenemos la experiencia de que la mayoría de los orientadores que están en las escuelas, los que yo he tenido la oportunidad de estar en contacto, son primero psicólogos y se entregan a la orientación con aquella naturalidad y con aquella capacidad y con aquel ímpetu que realmente los hace ser diferentes, así fueran psicólogos nada más. Sí. Bueno, agradecer a Doris Frías, formadora de formadores, y felicitarle a ella también por todos los años que se ha entregado, que siga el Señor, ¿verdad?, llenándola de vida y de salud para que pueda seguir formando a nuestros orientadores que están ahí en los centros educativos para apoyarnos, guiarnos, acompañarnos en cualquier proceso difícil que estemos enfrentando como familia. Nosotros nos vamos a una breve pausa y continuamos con más de Mirada Educativa. Continuamos con Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo, ponderando la labor del orientador escolar, ese ser que guía, que acompaña en la integralidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y no solo a él, sino también a su familia y en apoyo al equipo de gestión de los centros educativos. Y ahora sí, ya tenemos la parte ya de la rectoría de este equipo de orientación y psicología, desde la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación. Nos acompaña Yarina Rojas, técnico docente nacional de la DOP. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un placer para mí poder estar aquí. Bueno, y aprovechando que hoy es un día de júbilo y de fiesta, porque celebramos, ¿verdad?, esa labor que ustedes realizan,
tú y todo el equipo de la dirección con Divina García desde la sede para llevar a cabo todos los planes y proyectos en función de que también ese orientador escolar pueda realizar un buen trabajo. Háblanos un poco de cómo desde la dirección se trabaja con los orientadores escolares en los centros educativos. Bueno, desde la Dirección de Orientación y Psicología se impulsan políticas para que desde los centros educativos los orientadores y psicólogos tengan las estrategias necesarias para poder atender a las necesidades de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora mismo estamos inmersos ya, dirán, bueno, el año escolar no ha cerrado, pero ya está montado el nuevo año escolar. Ya nuestros técnicos desde la Dirección de Orientación y Psicología fueron capacitados en lo que es la semana de ambientación, que es la semana que se trabaja de regocijo para cuando ese estudiante llega luego de unas vacaciones, pueda sentirse acogido, pueda sentirse feliz, que ese estudiante pueda conectar y reconectar otra vez con lo que es estar en la escuela, ese recibimiento a los estudiantes que llegan nuevos. A veces tenemos estudiantes que llegan nuevos, ya sea porque entran al nivel secundario o porque cambian de lugar, de territorio. Entonces, ahora estamos trabajando en lo que es la semana de ambientación, pero también nos mantenemos dando ese acompañamiento continuo para fortalecer el rol del psicólogo y del orientador en los centros educativos, que para nadie es un secreto, que es todo un desafío. Nuestra sociedad cambia, tenemos las redes sociales, tenemos tantas cosas que ahora están también ayudándonos con nuestros niños, niñas y adolescentes, ayudándonos a creer que todo es fácil y que la vida es color de rosas. Entonces el orientador y el psicólogo está ahí para orientar, para guiar, para mostrar, para acompañar. Entonces estamos impulsando esas políticas para que nuestros orientadores y psicólogos puedan tener esas herramientas. Yarina, ¿tú nos puedes especificar cuál es el rol específico que tiene, qué acompaña y qué guía, qué procesos? Bueno, el orientador acompaña desde diferentes miradas. Tenemos unas líneas de intervención desde la Dirección de Orientación y Psicología, tenemos lo que es el apoyo psicopedagógico y psicoafectivo. ¿Qué busca el apoyo psicopedagógico y psicoafectivo? Busca fortalecer los aprendizajes de los estudiantes y fortalecer esa parte emocional. Entonces, el orientador y psicólogo trabaja el apoyo psicopedagógico y psicoafectivo, pero también trabaja lo que es el desarrollo estudiantil, donde promovemos los consejos de curso, los consejos estudiantiles, el liderazgo. Tenemos muchos líderes. Los centros educativos están llenos de jóvenes con un liderazgo extraordinario y desde el apoyo estudiantil, entonces se impulsa el liderazgo de los jóvenes a través de consejos de curso, a través de consejos estudiantiles, a través de permitir a los niños, niñas y adolescentes que ellos puedan poner en práctica todo eso que tienen. Pero también tenemos el apoyo a las familias. Todos sabemos que es indispensable contar con la familia, porque la familia juega un rol preponderante en lo que es la formación de los niños que tenemos en las escuelas. Entonces ahí tenemos los orientadores también trabajando de la mano con lo que son las familias, pero también, y no menos importante, tenemos la prevención de riesgos psicosociales. Vivimos en una sociedad donde los niños están bombardeados. Las escuelas están rodeadas por bancas de lotería, por Dream, por billares. Sin embargo, tenemos también los orientadores trabajando en lo que es la prevención de riesgos psicosociales, orientando para que nuestros estudiantes puedan ver un norte, puedan ver algo diferente, trabajando un poco de esa orientación vocacional, esa orientación hacia dónde voy, qué quiero ser en la vida, porque nos enfocamos en que nuestros estudiantes sepan que el futuro que queremos se hace en el presente. Y por eso trabajamos con ellos en el presente, dando atención a estas 5 líneas de intervención que van directamente a trabajar con el estudiante, pero también trabajamos con el docente, porque con el docente también trabajamos esa parte emocional, porque ¿quién cuida al cuidador? El orientador también es quien ayuda al docente, trabaja esa parte afectiva del docente. Nadie da lo que no tiene, y un docente cargado va a estar cargado para los estudiantes. Entonces el orientador es la sombrilla. Nosotros decimos... Esa parte neurálgica del proceso. La sombrilla, definitivamente. El orientador trabaja con el personal docente, administrativo, de apoyo a las familias y los estudiantes. Entonces estamos enfocados en esas líneas de intervención que permiten que el orientador pueda hacer una mirada 360 y atender todas las necesidades de una comunidad educativa en general. Yarina, ¿cuál es el perfil de un orientador escolar? El perfil de un orientador escolar es una persona con escucha activa, una persona empática,
una persona con sensibilidad social, una persona con un don de servicio y de entrega. Realmente cuando equiparamos, no hay pago económico para la entrega que tiene un orientador, entonces tiene que ser una persona con una vocación social, una vocación de entrega, ese saber escuchar, ese poder ponerse en el lugar del otro, ese también estar a la vanguardia, tiene que gustarle leer, escudriñar, no quedarte solo con lo que te diga, sino buscar y profundizar más allá. Entonces el perfil del orientador que tenemos en los centros educativos es un ser sumamente empático y dispuesto a aportar por la sociedad de nuestro país. Sabemos que el sistema educativo, nuestro Ministerio de Educación se preocupa y se ocupa de esa formación continua de los docentes. También se da esta formación continua en este personaje de orientador escolar. Sí, definitivamente. Incluso ahora mismo tenemos actual un programa de cultura de paz. Se está impartiendo un diplomado en cultura de paz y manejo de conflictos. Está auspiciado por INAFOCAN y la Universidad Católica Santo Domingo, que buscamos como política de Estado. Tenemos lo que es la cultura de paz. Se propone tener para el año 2028 1.500 centros educativos convertidos en centros seguros y armoniosos. Para esto estamos trabajando ahora en el plan piloto con las regionales 10, 15 y 04. Para eso estamos capacitando más de 1.500 orientadores, psicólogos y docentes. Estamos haciendo una capacitación conjunta, porque la cultura de paz no es solo del orientador. La cultura de paz también involucra al docente, porque el primer orientador es el docente. El docente es quien identifica, el docente es quien se da cuenta cuando el estudiante tiene una necesidad. Y es un trabajo mancomunado. Perfectamente, pero muchas veces se ve, hay como una pequeña disputa a veces entre el docente y el orientador, que los orientadores son apoyadores, que no hicieron nada, y que cuando hay un conflicto es del orientador, y sin embargo no. La experiencia con este diplomado es ver docentes decir que se sienten empoderados, decir, me salvaron el año escolar, hoy tengo estrategias para trabajar con mis estudiantes, ya yo sé cuando hay un conflicto que yo también lo puedo mediar, que yo tengo herramientas. Entonces ahora se está trabajando en esta parte de crear estos centros educativos seguros con este diplomado en cultura de paz. Pero también tenemos un diplomado que se está trabajando de trabajador social escolar. Existe la figura del trabajador social, pero no teníamos una figura insertada en el sistema educativo dominicano como trabajador social escolar. Ya tenemos una primera cohorte graduada de más de 200 orientadores con este perfil de trabajador social. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que el orientador tiene dentro de sus funciones cuando es necesario hacer esas visitas domiciliarias para conocer la realidad social que vive ese estudiante que tiene en las aulas, sin embargo el trabajador social ya es algo más amplio. Es una mirada más amplia, ya trabaja con otro enfoque y desde otra mirada. Y nos hemos dado cuenta que hace falta dentro de este trabajo multidisciplinario tener este personaje, este trabajador social. Y ahora también se están capacitando en trabajador social, orientadores y psicólogos del país. ¿Han tenido experiencia ya? ¿Están insertados o van a iniciar el proceso de insertación de este personaje también con esta capacidad de trabajador social escolar? Están insertados porque son orientadores y psicólogos que tienen el perfil. Ese perfil, ¿cuál es ese perfil? Ese psicólogo que tiene esa sensibilidad social, que le gusta estar en la comunidad y ver lo que está pasando. Entonces, los que hemos capacitado pertenecen ya a nuestro sistema educativo, o sea, sí están insertados. Estamos ya dándolos a presos, ya ellos están en los centros educativos, se está empezando ya con este trabajo, están recién graduados y la experiencia ha sido extraordinariamente positiva. Por eso ya vamos a la segunda cohorte de nuestro diplomado en trabajador social, por la importancia que hemos visto entre esta figura en el sistema educativo dominicano. Estamos cerrando un año escolar e iniciamos trabajando con las emociones de toda la comunidad educativa. ¿Cómo terminó este proceso a propósito de que iba a ser a lo largo de todo el año escolar? ¿Cómo dio resultado positivo? ¿Hay algún impacto con relación a este trabajo que se realizó? Bueno, el impacto ha sido bastante positivo,
porque trabajamos escuelas que aprenden conectando con sus emociones, trabajamos las emociones y qué importante fue poder también trabajar con los docentes. Se elaboraron 2 guías que se trabajaron a lo largo del año escolar, porque no solo trabajamos con el estudiante que conecten con sus emociones, también conectamos con esos docentes a través de esas 2 guías. El impacto ha sido una comunidad educativa validando emociones, porque a veces escuchamos las emociones pero no las validamos. Había un cliché de que habían emociones buenas, emociones malas, y estamos viendo que las emociones todas son y todas se validan. Que se vale que un niño un día esté triste, que se vale que un niño llegue feliz, llegue eufórico. Entonces el impacto ha sido muy positivo porque a través de las actividades propuestas a inicio de año, sí hemos podido ver cómo estas emociones han podido ponerle nombre, y ya las familias también pueden identificar las emociones que atraviesan sus hijos. ¿Cómo cerramos el año? Muy parecido. El eslogan de este cierre de año se llama "Cierro el año escolar emocionado por mis logros". Estamos utilizando el mismo corazón, solo que ahora en vez de estar utilizando emociones, estamos utilizando valores. Tenemos los mismos colores, sin embargo ahora estamos utilizando lo que es el orgullo de cerrar, de haber cumplido, de esos padres orgullosos de lo que alcanzaron sus hijos. Tenemos también el valor de la valentía. Se requiere valentía para terminar este proceso, se requiere valentía y entrega para ir contra viento y marea y que nuestros estudiantes vean que sí se podía y que se pudo. Estamos también cerrando con felicidad, estamos cerrando con la esperanza de que hay un futuro mejor y de que nos espera un año escolar mucho mejor. Entonces se propusieron unas actividades de cierre de año, donde estamos viendo ferias de talento, donde los estudiantes han podido poner de manifiesto los talentos que tienen a través del deporte, de la cultura, de la parte social. Se han llevado a cabo debates. O sea, lo que está pasando ahora mismo en los centros educativos es hermoso. Ver los padres celebrando con orgullo el cierre del año escolar, y hasta un tema con el apoyo de una docente del distrito 1504 que nos cooperó y creó una canción muy bonita, y con la ayuda de aquí de Edumás se creó una cosa hermosa. Entonces ahora mismo estamos cerrando el año escolar emocionados por nuestros logros. Podemos tener una miradita de cómo vamos a abrir el año escolar a través de la parte de orientación y psicología. Bueno, con felicidad, como siempre. Venimos trabajando desde hace años con lo que es retorno a la alegría, que fue con lo que retornamos luego de la pandemia. Hemos venido trabajando lo que es la resiliencia, hemos venido cosechando. Entonces ese es el año de cultivar. Entonces este año venimos cultivando competencias para una sana convivencia. Uepa. Es lo que traemos este año. Este año viene con la propuesta de un jardín. Cada día hay una flor. Hay una temática con una flor y estamos cultivando un jardín. Este es el año ya de esa cosecha, de esa siembra, de ver los frutos y de ver ese jardín en lo que se pueden convertir nuestros centros educativos. Y así viene nuestro año escolar próximo. Bueno, en representación de la Dirección de Orientación y Psicología del MINER, una felicitación a todos los orientadores escolares. Mira, el orientador escolar, yo quiero felicitarlo en su día por la ardua labor que desempeñan, por esa entrega, por ese dar hasta que duele. Felicitarlo en su día y motivarles a seguir adelante, que el cielo es el límite y que no permitan que nada de lo que ocurre, ni de lo que veamos y de lo que digan, nos mengue el amor que tenemos por lo que hacemos, porque esto es un trabajo de amor y de pasión. Bueno, pues agradecer a Yarina Rojas, que es técnico docente nacional de la Dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación. Con ella felicitar también a todos esos técnicos que hacen esta labor de amor, de entrega, de valentía, y que sin haber cerrado un año escolar ya ellos comenzaron a abrirlo, porque vamos a cosechar y vamos a cosechar muchas cosas buenas de nuestros estudiantes y de todo el sistema educativo dominicano. Agradecer a ustedes siempre la deferencia de abrirnos las puertas de sus hogares y de sus corazones. Gracias por estar siempre en sintonía en este espacio que es producido por la Unidad Docente de Edumás, plataforma educativa y cultural del Ministerio de Educación de nuestra amada República Dominicana.
Nos vemos en otra entrega más de Mirada Educativa. Bendiciones.